Para que se inicie entonces la transcripción, la RNA polimerasa tiene que unirse a un sector específico antes del inicio de la información para la proteína, que es lo que llamamos la secuencia promotora o promotora. Ahí está el nucleótido más 1. Ahí es donde se inicia o donde comienza la copia del RNA mensajero. Todo lo que está antes del nucleótido más 1 se llama río arriba del gen. Y todo lo que está después del nucleótido más 1 se llama río abajo. De manera que lo que está antes, río arriba, está numerado con signo menos. Es decir, si aquí está el más 1, ahora viene el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, etc. Y lo que está del más 1, río abajo, sigue numerado como más 2, más 3, más 4, más 1. ¿Qué encontramos en la... La parte del promotor también es parte del gen. Ah, esa es una descripción. Se discutió por mucho tiempo si se consideraba la secuencia regulatoria como parte o no parte del gen. Me parece que hoy en día se le considera parte del gen. Por eso uno habla que el nucleótido más 1 es el inicio de la transcripción. Y vas a tener río arriba y río abajo del nucleótido más 1. Pero podemos considerar que el promotor también es parte del gen, porque si no está el promotor, no hay expresión. ¿Ya? Entonces la región del promotor, que ya dijimos que está arriba del nucleótido más 1, vamos a encontrar algunas secuencias de consenso, es decir, que están presentes en la mayoría de los promotores que han sido estudiados. En el caso de los procariontes, como Escherichia coli, esta secuencia de consenso se encuentra alrededor del nucleótido menos 10, río arriba, y del menos 35. En el menos 10 está la llamada caja tata, y en el menos 35 está esta secuencia ACA. Estos son de reconocimiento, es decir, esto es lo que se reconoce por los factores de transcripción para unirse al promotor y permitir luego la unión definitiva de la RNA polimerasa. A mí me interesa que tengan claro el proceso en general, no voy a entrar en detalle de cómo ocurre, porque para eso, sobre todo los que están en bioquímica, ¿verdad?, lo van a ver con detalle en biología molecular 1, 2, 3, 4, 5, todas las que tengan más la bioquímica. Lo que me interesa que me quede claro es que río arriba del inicio de la transcripción tenemos la región del promotor. Y que esta región del promotor tiene secuencias consenso que permiten la unión de los factores de transcripción al DNA y por consiguiente también de la RNA polimerasa para que pueda iniciar la transcripción a partir del núcleo de 8. En el caso de los eucariontes también tenemos promotor. Ahí está el nucleótido más 1, donde se comienza la transcripción del RNA mensajero. Y río arriba, alrededor del menos 25, está la caja tata, también conocida como COX, y alrededor del menos 75 está la caja CAA. En eucariontes unicelulares, ahora también vamos a encontrar secuencias regulatorias río arriba del promotor, que son las UAS, y podemos tener además secuencias silenciadoras, 100 a 200 pares de bases río arriba de la caja. Y en el caso de los eucariontes superiores, vamos a encontrar también la caja tata aquí, en la región del promotor, ahí está el nucleótido más 1, pero podemos encontrar secuencias regulatorias cercanas, proximales al promotor, pero también podemos encontrar secuencias regulatorias distales, tanto río arriba como río abajo del promotor del gen.
decir, antes o después de la secuencia codificante. Entonces, esto se va complicando a medida que vamos avanzando en la escala evolutiva, de cómo se organiza esta secuencia. Entonces, ya dijimos que en el caso de los procariontes, los factores de transcripción y la RNA polimerasa se van a unir a la región del promotor, van a iniciar la transcripción a partir del nucleótido +1, copian el RNA mensajero e inmediatamente es traducida la información a la proteína. El mensajero se va copiando y junto con ese copiando se le van uniendo los ribosomas y va ocurriendo la traducción. En el caso de las células eucariontes, sabemos que los genes tienen intrones y exones. Se va a copiar entonces la información en el RNA mensajero. De igual manera se va a unir la RNA polimerasa a la región del promotor, con los factores de transcripción, copia a partir del nucleótido +1. Y se produce el RNA transcrito primario o pre-RNA o RNA mensajero primario. Inmediatamente dentro del núcleo es procesado. Ya dijimos que se eliminan los intrones, quedan solo los exones, se agrega el CAP o caperuza en el 5' y el poli-A en el 3'. Sale entonces del núcleo a través de los complejos de poro y ya en el citoplasma se le van a unir los ribosomas y va a comenzar el proceso de traducción. Otra diferencia importante entre células procariontes y eucariontes es que los RNA mensajeros procariontes pueden ser policitrónicos. ¿Qué significa que sean policitrónicos? ¿De qué tal la que se puede copiar en un solo RNA mensajero la información de más de un gen? Entonces podemos tener, como se muestra ahí, un RNA mensajero que tiene la información para 3 proteínas distintas: proteína alfa, proteína beta y proteína gamma. Las 3 en un solo RNA mensajero. De manera que cuando se le unan los ribosomas se van a traducir las 3 proteínas del mismo. Los ribosomas siempre están en el ¿o van a ser no, se va a traducir todo en orden. Porque ahora que la presencia del 5' es la señal para la unión de reacción. Y los ribosomas después van por está el ribosoma y el RNA mensajero se va corriendo. Entonces se inicia desde el 5'. No, ese es el problema. Que como son policitrónicos se sintetizan la gente. No puede decidir, digamos, no, solo la beta que es la que no, tienen las 3 en el mensajero, las 3 se traducen. Profe, ¿y esas proteínas están asociadas? No necesariamente. Muchas veces están asociadas y tienen que ver con la misma vía metabólica. Pero a veces no. Como vamos a ver más tarde, pero lactosa tiene 3 proteínas en el mismo velón, por lo tanto se copian juntas en el mismo mensajero: beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Beta-galactosidasa es la que rompe la lactosa, el enlace que une la lactosa con glucosa. Permeasa tiene que ver también con el metabolismo porque permite la entrada de lactosa a la célula, pero la transacetilasa no tiene nada que ver con el metabolismo de lactosa y está ahí en el mismo velón y se copia en el mismo mensajero y se traduce junto con las otras cosas. ¿Eso sirve para otra cosa? Para otra cosa. Ya, y en el caso de las células eucariontes es distinto. Los mensajeros son monocitrónicos, es decir, tenemos un solo RNA mensajero por proteína. Por lo tanto, cada mensajero lleva solamente la secuencia codificante para una proteína.
Entonces, la información que está en el DNA en forma de tripletes es copiada del proceso de transcripción hacia la RNA polimerasa en un RNA mensajero, y ahora la información queda como codones. Y esta información es traducida a los ribosomas como secuencia de aminoácidos. Lo que es el extremo 5' del RNA mensajero corresponde al extremo amino de la proteína. Y lo que es el extremo 3' del mensajero corresponde al extremo carboxilo. Vamos a tener entonces la hebra no templado y la hebra templado. La hebra templado es la que se copia la información del RNA mensajero. También se habla de la hebra codificante o hebra sentido. La hebra codificante y la hebra sentido es la que tiene exactamente la misma secuencia de nucleótidos que el RNA mensajero transcrito. Y una vez entonces que está listo este mensajero, en el caso de la célula eucarionte, maduro con todos los procesamientos correspondientes, entonces el mensajero se va a unir aquí a la subunidad menor del ribosoma y va a comenzar la lectura de la información que trae en forma de la hebra codificante es la no templada, porque la templado es la que se copia, tiene la secuencia complementaria al RNA mensajero. Entonces aquí tenemos, muy resumido, cómo ocurre el proceso de traducción. Tampoco voy a entrar en mayor detalle. Cada 3 nucleótidos, que es lo que llamamos un codón, esto especifica un aminoácido. Y esto es leído, comillas, por un RNA de transferencia, que llega aquí al sitio que se llama aminoácido, reconoce entonces la secuencia codón por la complementariedad con el anticodón que tiene este RNA de transferencia, y queda claro entonces que aquí tiene que liberar este aminoácido. Y esto se corre entonces al otro sitio, que es el peptídeo, donde se genera el enlace peptídico entre el aminoácido anterior y el que viene aquí. Y de esa manera se va leyendo la información que está en el RNA mensajero para obtener una proteína con una cierta secuencia de aminoácidos. Y se lee entonces del 5' hacia el 3'. Y esto gracias, ¿verdad?, al código genético. El código genético permite entonces que esta información que fue copiada desde el DNA al RNA mensajero se traduzca en una proteína. El codón de inicio siempre es AUG, que significa medio. Por lo tanto, todas las proteínas se inician con medio, la cual después puede ser eliminada. Y de ahí en adelante entonces se van leyendo los codones para ver qué aminoácidos significan. Se dice que el código genético es degenerado. ¿Qué significa que sea degenerado? Que más de un codón significa el mismo aminoácido. Por ejemplo, para arginina, CG1, CGC, CGA y CGG, los 3 codones significan arginina. Si se fijan, la que cambia es el último nucleótido del codón. Los otros 2 son siempre el mismo. Lo mismo para prolina, CCU, suena como cerveza, pero no. CCC, CCA, CCG. CC significa prolina, porque el que cambia puede ser variable, que es el tercero. ¿Hasta cuándo dura la traducción? Hasta que se llega a un codón de término o stop, que son 3, UAA, UAG, UGA. Eso significa hasta aquí llegó la proteína.
entre otras cosas porque no hay ningún RNA de transferencia para estos codos. Recuerden que el RNA de transferencia tiene esta estructura, se pliega con una forma de trébol, de manera que ahí queda el anticodón complementario al codón y en el extremo 3' va unido el aminoácido. Entonces, si el codón es CGCA, GCA significa alanina. El RNA de transferencia del anticodón es CG1, complementario. Y unido entonces al extremo 3' lleva el aminoácido alanina. Entonces esto va a parar cuando se llegue a alguno de estos 3 codones de P. Ahí termina la cosa. ¿Está claro el repaso? ¿Se acordaron todos de cómo ocurre la transcripción y la traducción? Entonces ahora podemos empezar a hablar del control de la expresión. El control de la expresión génica significa cómo se controla la expresión de los distintos genes en una célula. Y obviamente se inició el estudio del control de la expresión génica en procariotes, porque era más fácil trabajar con los procariotes y ver entonces cómo movían estos controles. El primer tipo de control de la expresión génica que fue descrito a fines de la década del 50, pasadito hacia los 60, por dos investigadores franceses que son Jacob y Monod, que trabajaban en el Instituto Pasteur. Y fue lo que se conoce como el operón lactosa, que fue descrito por primera vez en ingeniería química. En general, los procariotes son muy sensibles al medio en el que se encuentran y van a poder regular la expresión de los genes dependiendo de lo que tienen disponible en el medio. Y eso es lo que ocurre con el operón lactosa. El operón lactosa consiste en 3 genes estructurales. El gen Z, que es para la beta-galactosidasa, el gen I, que es para la permeasa, y el gen A, que es para la transacetilasa. Y los 3 son copiados en un solo RNA mensajero. Por lo tanto, los 3 genes están bajo el control de un solo promotor, que está acá, P. Entonces, a P, que es la región del promotor, río arriba, ¿verdad?, se va a unir la DNA polimerasa junto con los factores de transcripción y va a copiar a partir del nucleótido más 1 los 3 genes estructurales en un mismo RNA mensajero policiclónico. Por lo tanto, este RNA mensajero se le van a unir los ribosomas y se van a traducir las 3 proteínas al mismo tiempo: beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Entre la región del promotor y los 3 genes estructurales hay una región en el DNA que se llama el operador. Entonces vamos a tener el promotor, operador, genes estructurales. Y a esta región del operador se le puede unir una proteína regulatoria. Esta proteína regulatoria está codificada por un gen que se llama I, y que produce entonces esta proteína regulatoria, que específicamente es un represor de la expresión. Cuando no hay lactosa disponible, la célula no necesita la beta-galactosidasa. Cuando hay lactosa disponible, la célula cuando no hay lactosa. Cuando no hay lactosa, la célula no necesita la beta-galactosidasa. Porque ¿qué es lo que hace la beta-galactosidasa? Romper este enlace 5 entre la galactosa y la glucosa, para que queden los 2 monómeros separados y poder usar glucosa como fuente energética. Pero si
si no hay lactosa presente, la enzima no tiene sobre qué actuar. Entonces, para que no se gaste energía innecesariamente, el sistema se reprime. El represor, la proteína represora, se une a la región del operador del DNA. ¿Y qué pasa entonces? La RNA polimerasa, que se une al promotor, no puede llegar a copiar los genes. Por un problema técnico, el represor no la deja pasar. Si hay lactosa en el medio ahora, la lactosa se une al represor. Y al unirse al represor le produce un cambio conformacional. Y al producirle un cambio conformacional, este represor ya no puede seguir unido al operador. Y como no puede seguir unido al operador, ahora la RNA polimerasa se puede unir al promotor y pasar sin problema a copiar el RNA mensajero de los genes. Ese es el sistema. Por eso que este es un control de tipo negativo. Porque lo que tenemos es una proteína regulatoria que es un represor que se une al operador, impidiendo entonces que pase la polimerasa para transcribir los 3 genes. Cuando hay lactosa disponible, la lactosa se une al represor y le cambia la conformación a la proteína, y entonces la proteína ya no se puede unir al operador y la polimerasa sí puede pasar y copiar el mensajero genético. ¿Para qué? Para degradar lactosa que ahora está presente. Pero lo peor lactosa no solo tiene un sistema de control negativo, que es este, sino que también tiene un sistema de control positivo. Que está dado por la presencia de glucosa. Y tiene los dos controles. El negativo, con el represor, que se desreprime cuando hay lactosa, y el positivo, que está dado por la presencia o no de glucosa. Cuando la glucosa está alta, esta glucosa alta inactiva esta enzima que se llama adenilato ciclasa. ¿Y qué hace la adenilato ciclasa? En la que cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. Por lo tanto, si no hay adenilato ciclasa, no hay AMP cíclico. Cuando la glucosa está baja, entonces se activa la adenilato ciclasa. Y por lo tanto vamos a tener conversión de ATP en AMP. ¿Y qué va a pasar con el AMP cíclico? Se va a unir a una proteína que se llama K. Y este complejo K AMP cíclico va a actuar como proteína regulatoria del comerolactosa, activando la transcripción. Por eso que este es un control positivo. Entonces el operolactosa tiene dos controles. Negativo, dado por el represor, producto del gen I, que se une al operador e impide que pase la polimerasa para transcribir los genes cuando no hay lactosa. Cuando hay lactosa, se desreprime el sistema. Y por otro lado, tiene un control de tipo positivo, dado por los niveles de glucosa. Si la glucosa está alta, inhibe la adenilato ciclasa, no hay AMP cíclico. Si la glucosa está baja, la adenilato ciclasa está activa, hay AMP cíclico. Si hay AMP cíclico, el AMP cíclico se une a la proteína K, que es activadora del catabolismo. Este complejo se une al operol lactosa y estimula la transcripción de los genes. ¿Por qué? Porque no hay glucosa.
Por lo tanto, se requiere entrar lactosa del medio, metabolizarla para subir los niveles de glucosa. Y los dos sistemas funcionan juntos. Bueno, si hay glucosa presente en la célula, no hay AMP5. Y si no hay lactosa, está reprimido el sistema. ¿Qué pasa ahí? Cero transmisión. El sistema está reprimido porque no hay lactosa, por lo tanto el represor se une al operador, y porque los niveles de glucosa son altos, por lo tanto no hay AMP cíclico, no se une al CAP y no estimula la transcripción. Entonces ahí nos vamos a encontrar el RNA mensajero para estas tres proteínas. ¿Qué pasa ahora si hay glucosa? Y también hay lactosa. En ese caso, la lactosa se une al represor. Por lo tanto, se suelta del operador o no se puede unir al operador y hay transcripción a partir de los tres. Pero muy poco de RNA mensajero. ¿Por qué muy poco? Porque solo reprimimos el control negativo, pero no hemos activado el control positivo, porque no hay glucosa presente. ¿Cuándo tenemos el máximo de expresiones? Cuando no haya glucosa, por lo tanto hay AMP cíclico alto que se une al CAP y esto estimula la transcripción. Y al mismo tiempo hay lactosa que se une al represor que no se puede unir al operador. Entonces estamos reprimiendo el control negativo y activando el control positivo. Y ahí vamos a tener abundante RNA mensajero y por lo tanto alta beta-galactosidasa para que metabolice la lactosa, alta permeasa para que haga entrar lactosa a la célula y alta transacetilasa que no tiene nada que ver en el sistema fetal. ¿Está claro esto? Profe, no entendí bien la asociación de la glucosa con el AMP cíclico. Cuando los niveles de glucosa están bajos, muy bajos, la célula necesita glucosa. En ese caso, una enzima que se llama adenilato ciclasa, que es la que cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, está activa. Se sintetiza AMP cíclico y este AMP cíclico se une a esta otra proteína que se llama CAP. Este complejo CAP-AMP cíclico estimula, activa o controla positivamente la transcripción de los proteínas. ¿Por qué? Porque se necesita glucosa. Entonces necesitamos que la célula necesita beta-galactosidasa para poder degradarla y obtener glucosa. Es como la energía que necesita para... Es la fuente de energía. Al revés ahora, si los niveles de glucosa están altos en la célula, la bacteria no necesita más glucosa. ¿Qué ocurre entonces? Se inactiva la adenilatociclasa al estar altos los niveles de glucosa. No hay síntesis de AMP cíclico. Por lo tanto, no se forma este complejo y no se estimula la transcripción de glucosa. Es como un mecanismo de defensa que hace. Es un mecanismo de control. Pero es como... Las bacterias son ahorrativas. Van a expresar las proteínas en la medida que las necesiten. Si no las necesitan, no las expresan. Para no gastar energía innecesariamente. No todas las proteínas. Obviamente hay algunas proteínas que son estructurales y básicas para el funcionamiento bacteriano que las van a estar expresando permanentemente. Pero proteínas como la beta-galactosidasa la van a expresar solamente cuando sea necesaria. Cuando es necesaria, cuando los niveles de glucosa estén bajos. Porque ahí entonces necesitan metabolizar lactosa para generar glucosa.
Y para que el control sea más efectivo todavía, tienen estos dos sistemas funcionando al mismo tiempo. El control negativo, dado por el represor que se une al operador y que está controlado por la cantidad de lactosa que hay. Y el control positivo, dado por la unión de adiopecífico al K, y este complejo ahora unido al operón, y ahí entonces está dado por los niveles de glucosa. En general, entonces, en los procariontes vamos a encontrar dos tipos de regulación de la expresión del gen: control positivo y control negativo. En ambos casos, tanto el control positivo como el control negativo se basan en la unión de una proteína reguladora a la región del operador. Y el operador siempre va a estar entre el promotor y la región codificada. Si la proteína regulatoria activa la transcripción, entonces decimos que es una regulación positiva. Si la proteína regulatoria inhibe la transcripción, entonces decimos que es una regulación negativa. De manera que en una regulación positiva vamos a tener un activador de la transcripción y en una regulación negativa vamos a tener un represor de la transcripción. Pero en ambos casos son proteínas que pueden unirse al DNA, específicamente en la región del operador. Por lo tanto, todas estas proteínas regulatorias van a tener una región o un sitio de unión a DNA. Existen regulaciones negativas, pero que sean en otro lado del operador. Yo no conozco ninguna. Algo la acaba de ver después que la regulación con afirmación, pero eso ya cuando el RNA mensajero está transcrito. Pero a nivel de transcripción del mensajero en procarionte, siempre hay operador entre el promotor y los genes estructurales para que se una ahí la proteína. Probablemente de alguna, porque en biología siempre hay ejemplos para todo que se sale de la regla general, pero yo en lo personal no conozco, porque tanto el operón lactosa, el operón arabinosa, el operón distrofano, todos los operones que están descritos tienen esta misma estructura: promotor, operador, genes estructurales. Todas estas proteínas regulatorias, ya sean activadores o represores, van a tener un sitio de unión a DNA, que es por donde se van a unir a la región del operador. Y además del sitio de unión a DNA, van a tener un sitio alostérico, donde se le puede unir otra molécula para regular a su vez la proteína regulatoria. Por ejemplo, el represor del operón lactosa se une al operador a través del sitio de unión a DNA. Y aquí, al sitio alostérico, se le une lactosa. ¿Qué hace la lactosa cuando se une al sitio alostérico? Le cambia la conformación a la proteína. Y al cambiarle la conformación, pierde la afinidad por el DNA. Y entonces no se puede unir al operador, o si ya está unida, se suelta. En el caso de las proteínas regulatorias positivas, es decir, los activadores, es al revés. Cuando se une la otra molécula al sitio alostérico, le cambia la conformación de manera que ahora se puede unir al DNA. En el ejemplo que vimos del operón lactosa, la proteína activadora es el CAP. ¿Y cuál es la molécula que se le une? El AMP5. Cuando el CAP está solo, no se puede unir al DNA. Pero cuando se le une el AMP5 al sitio alostérico, ahí le cambia la conformación y ahora sí se puede unir al DNA. De verdad que estas proteínas, estas otras moléculas
que se unen al sitio alostérico se les llama efectores, porque son los que finalmente hacen que la proteína regulatoria funcione o no funcione. Entonces siempre vamos a encontrar en procariontes estas proteínas regulatorias con sus dos sitios, el sitio de unión ADNA y el sitio alostérico. Al sitio alostérico se le unen otras moléculas que son los efectores. Si la proteína es un represor, está sola unida al DNA. Si se le une el efector, cambia la conformación y se suelta. Si la proteína es un activador, no está unida sola al DNA, pero si se le une el efector, cambia la conformación y ahora se puede ver. Profe, en este caso el efector era el ABP cíclico. En el caso del control positivo del operolactosa, el efector es el ABP. En el caso del control negativo del operolactosa, el efector es la lactosa. Ahora, otro tipo de control que vamos a encontrar en procariontes es el control negativo con atenuación. Y este es el clásico del operón triptofano. Este control ocurre una vez que la transcripción del RNA mensajero ya está iniciado. Este otro que les acabo de mostrar acá es antes que se inicie la transcripción. Es decir, aquí lo que se controla es el inicio de la transcripción. Si se une el activador, hay transcripción. Si no se une, no hay transcripción. Si está unido el represor, no hay transcripción. Si no está unido, hay transcripción. Con atenuación, es posterior, una vez que la transcripción ya se ha iniciado. De manera que el operón triptofano tiene los dos controles, porque también tiene promotor y operador. Por lo tanto, tiene un control del inicio de la transcripción, pero además tiene un segundo control que es el que llamamos con atenuación. Este segundo control está dado porque aquí, después del operador y antes del primer gen estructural, que es E, hay una región que se llama la secuencia líder. Y dentro de esta secuencia líder, que es L, está acá, hay un sector que está marcado como A, que es lo que se llama el sector atenuado. Acá tenemos ampliada esta secuencia líder. Ahí comienza el gen E, que es el polipéptido triptofano E, con su secuencia de aminoácidos. Y aquí está la secuencia atenuadora o región atenuadora, que es esta A, y aquí está el resto de la secuencia líder. En esta región, ahí, hay 3 codones para triptofano, GFU y GFU, juntos. Si lo ampliamos más todavía, ahí está la secuencia y aquí están estos 2 codones para triptofano dentro de la secuencia líder. Una vez que el mensajero es sintetizado, vamos a tener que tiene lo primero que se va a copiar en la secuencia líder y es lo primero que va a empezar a traducirse en los fluxos. Cuando llegue a este momento, la transcripción va a continuar o no dependiendo si hay triptofano interior. Si hay altos niveles de triptofano, se puede traducir ese sector. Y cuando eso ocurre, se pliega el RNA mensajero de manera que no puede seguir transfiriéndose y tampoco puede seguir traduciendo. Este es el DNA. Acá está la región del promotor y del operador. Aquí viene la región líder. Y después vienen los 5 genes puntos del
operador, Cuando comienza la transcripción, se comienza a copiar desde aquí. Acá está el nucleótido más 1. Por lo tanto, se copia la secuencia líder y se sigue copiando hacia acá. La secuencia líder contiene en este sector 2 codones para triptofano. Recuerden que la traducción va junto con la transcripción. Entonces, a medida que va generándose el RNA mensajero, inmediatamente se le van pegando los ribosomas y se va leyendo. Entonces, se va leyendo hacia acá y llega aquí. Si hay triptofano disponible, lo puede agregar en el polipéptido que se está generando. Y en ese caso, ocurre se pliega el resto del RNA mensajero y separa lo que quede de transcripción y también la traducción. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay mucho triptofano y no necesita más. Y esto es lo que los triptofanos, y lo que se está sintetizando acá son las enzimas que tienen que ver con la síntesis de triptofano. En cambio, si los niveles de triptofano son bajos, no se pueden agregar al polipéptido que se está traduciendo cuando llegue aquí. Y en ese caso, se continúa la síntesis del RNA mensajero para completarla y luego poder traducir los genes E, D, C, D. Entonces, además del control para el inicio de la transcripción, este operón tiene un control, un segundo control, que está dado en el inicio de la traducción a partir del mes. Hagamos un recreo y seguimos con el control de las células eucariontes primarias. Las células eucariontes unicelulares, como las levaduras, van a tener también mucha influencia del medio en el que se encuentran. Pero ya cuando hablamos de eucariontes superiores, del zoo, la verdad es que la influencia del medio ya no es tanta. Si pensamos que todas las células que tienen un organismo superior tienen exactamente la misma información genética. Todas provienen de la misma fecundación a partir del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Por lo tanto, todas van a tener la misma información genética. Sin embargo, podemos encontrar tipos celulares muy distintos, tanto morfológica como funcionalmente, a pesar de tener la misma información genética. En un principio, muchos autores postularon que a medida que las células se iban diferenciando, podían perder información. Y se hicieron experimentos entonces para poder determinar si esto era efectivo o no. Por ejemplo, experimentos en vegetales, como este en zanahoria, en que se tomó una sección, parte de la zanahoria, es decir, que este es un tejido altamente diferenciado en células vegetales. Se separaron las células de tejido, se tomaron células únicas y a partir de esas células pudieron obtener una planta completa. Lo que demostraba que estaba toda la información genética igual en una célula diferenciada como la célula de zanahoria. Ahora, algunos podrían decir, pero que los vegetales siempre son, como alguien me dijo, los vegetales son como esta bebé. Son verdes y raros. Y podría ser, ¿verdad?, que ya que tienen reproducción de tipo vegetativa y todo eso, se generara y a partir de una célula diferenciada única se pueda obtener el organismo completo. Pero lo mismo se demostró luego en animales. Y
Ahí está el clásico experimento de Gordon, que le acaban de dar el premio Nobel hace unos pocos días, en que demuestra que tomando células diferenciadas de sapo, por ejemplo células de la piel o células del tracto intestinal, podía obtener un individuo completo. Si a estas células diferenciadas le sacaba el núcleo y lo transfería a un huevo no fertilizado al cual se le había destruido su núcleo. Entonces generaba un huevo, el citoplasma de un huevo, con el núcleo de una célula diferenciada. Y a partir de esto obtuvo años, una etapa inicial del desarrollo de los árboles. Entonces, demostraba de que estaba todo el material genético del núcleo aún en células altamente diferenciadas. Por lo tanto, no es que se perdiera información genética, sino que se controlaba muy bien la expresión de los genes en los distintos tipos celulares. Hasta que llegamos, ¿verdad?, a la década del 90 con los experimentos de Dolly. Aquí está representado con vacas, pero exactamente lo mismo que fue lo que hizo Wilmot con la oveja. ¿Por qué fue tan importante el experimento de Wilmot con ovejas? Porque en mamíferos no se había podido hacer. Se había logrado diferenciar células en anfibios, en reptiles, en peces, pero en mamíferos no se habían encontrado las condiciones naturales. ¿Qué es lo que hizo el grupo de Wilmot? Básicamente lo mismo que ya había hecho Gordon en anfibios: obtener células diferenciadas de una oveja adulta, que fueron células de la glándula mamaria. Acá dice células de minuto, pero en el caso de la oveja de la glándula mamaria. Tomar un huevo no fertilizado de otra hembra, por micromanipulación sacarle el núcleo a ese huevo no fertilizado e introducir el núcleo de la célula diferenciada. Darle un pulso eléctrico para simular una fecundación y que comenzara entonces la división celular. Y a partir de eso obtuvieron, bueno, luego el estado de blastocisto, ponerlo en el útero de otra hembra nodriza, y a partir de eso obtuvieron un nuevo individuo que fue la pobre. La clase de trabajo de Wilmot, más que nada, está acá, en desdiferenciar las células, encontrar las condiciones, porque primero las mantuvo distintas, encontrar las condiciones en cultivo para desdiferenciar, permitir que toda la información genética pudiera expresarse desde cero para constituir un organismo. Ahora, el único problema que tuvo la Dolly es que tenía los telómeros más cortos de lo normal, porque obviamente esta célula que tomaron de una oveja que ya tenía 8 años, 6 años en ese momento, ya había realizado su proceso de envejecimiento. De verdad que cuando la Dolly llegó a los mismos 6 años, presentaba todas las características de una oveja anciana, que era 12 años. Pero el resto funcionó perfectamente. ¿Quieren? Perfectamente. Si se hace en oveja, en vaca, en cabra, en mono, en ratón, en rana, se hace igual. El desarrollo embrionario de los mamíferos y el control celular en mamíferos es casi idéntico. Hubo un italiano por ahí que dijo que había hecho lo mismo, pero al final nunca lo pudo demostrar. Pero desde el punto de vista técnico no debería haber ningún problema. El problema es desde el punto de vista técnico. Ahora, igual tienen que pensar que hay todo un efecto ambiental. Cuando recién apareció esto de la Dolly, aparecieron unos artículos muy divertidos en muchas partes que decían que esto era terrible, porque a alguien se le podía ocurrir clonar
podría comprar algún tipo de su pelo, algo que estuviera conservado y a partir de eso hacer un clon digital. Bueno, te comprenderás que podría ser un clon digital. A lo mejor quedó algún resto por ahí de los que se pudieron usar, pero de ahí que esa persona se comportara como Hitler, naciendo 60 o 70 años después, en un ambiente totalmente distinto, con una condición social, económica, moral totalmente diferente, es imposible. Pero típicamente, físicamente podría parecer, pero psicológicamente, absolutamente improbable. Pero sí estaban en el día de porque era un tío poquito, pero te mueres totalmente. ¿Cómo entonces las células logran diferenciarse en los tipos celulares tan específicos que hay en los organismos, siendo que todas parten del mismo óvulo y el mismo espermatozoide y todas mantienen el 100% de la información? Obviamente que eso se logra a partir de un estricto control en la expresión de los genes. De manera que vamos a tener genes que se transcriben más y por lo tanto hay más proteína presente en esos genes, y genes que se transcriben menos y habrá menos proteína presente. E incluso vamos a encontrar genes que dejan de transcribirse en algunos tipos celulares porque la proteína no es necesaria para realizar la función de esa célula. Y muchos genes que se transcribieron durante el desarrollo embrionario se apagan, se inactivan o dejan de expresarse en la etapa adulta en los tipos celulares especializados. ¿Cómo ocurre este control de la expresión génica? En el caso de la célula eucarionte vamos a tener varios niveles en que se puede controlar la expresión génica. Sin duda, el primer nivel es siempre el más importante, que es el control transcripcional. Es decir, controlar si se transcriben o no se transcriben ciertos genes. Pero como en la célula eucarionte, producto de la transcripción, tenemos un transcrito primario que luego debe ser procesado, madurado en el RNA mensajero, y luego ese RNA mensajero tiene que salir del núcleo del citoplasma, y el citoplasma se tiene que traducir para dar las proteínas. Vamos a tener también control a nivel post-transcripcional. Y a nivel post-transcripcional, en primer lugar, podemos tener control en lo que es el procesamiento del RNA. Luego, en el transporte del RNA mensajero desde el núcleo al citoplasma. En la permanencia del mensajero en el citoplasma, ¿sí? Como control a nivel de la degradación. En la traducción del mensajero en la proteína. Y finalmente también puede haber un control a nivel de la actividad de la proteína. Pero eso a mí no me interesa. Eso es materia de la biología. Desde el punto de vista genético vamos a llegar hasta el nivel de control traduccional. Todo. Como le digo, lo más importante siempre va a ser el control transcripcional, es decir, qué genes se van a transcribir y qué genes no se van a transcribir. Lo primero que tenemos que considerar, hablando de células eucariontes, es que el DNA no está desnudo como en las células procariontes, sino que está asociado a zonas formando cromátidos. Por lo tanto, la primera etapa para que un gen se transcriba tiene que ser modificaciones a nivel de cromatina, de manera que la cromatina se revele, se extienda, se abra, para dejar entonces espacio disponible para que lleguen las proteínas regulatorias y para que la RNA polimerasa se pueda unir. Entonces, una cosa importante a considerar es todo lo que es modificación de la cromatina, lo que le han llamado ahora el código de histona. Este código de histona se refiere a modificaciones epigenéticas de la expresión. ¿Por qué epigenéticas?
porque son modificaciones que no ocurren a nivel de DNA, no ocurren en la secuencia de nucleótidos del gen, sino que en este caso ocurren a nivel de histonas, en lo que es la organización de la cromatina, y por eso son epigenes. Normalmente estas son modificaciones químicas que ocurren en las colas N terminales de las histonas, H2, H2B, H3 y H4. Y las más importantes son las acetilaciones, desacetilaciones y metilaciones, aunque también pueden ocurrir fosforilaciones. Pero desde el punto de vista del control de la expresión de los genes, acetilaciones, desacetilaciones y metilaciones es lo mayor. Las acetilaciones ocurren principalmente en lisinas y argininas de estas colas del extremo amino terminal de las histonas. Y hay enzimas que son las HAT, que son las acetiltransferasas de histonas, que se encargan entonces de acetilar estos residuos aminoácidos como son lisina y arginina. Y cuando las histonas son acetiladas, se activa la expresión génica. La acetilación de histonas hace entonces que la cromatina se despliegue, se desenrolle y queden expuestos entonces las regiones regulatorias, los promotores para que pueda ocurrir la transcripción. Las desacetilaciones también ocurren principalmente en lisina y arginina. Lo que pasa es que esto puede variar, puede acetilarse, desacetilarse, ir y venir. Y aquí entonces tenemos las HDAC, que son las desacetilasas de histonas, las encargadas de sacar las acetilaciones. ¿Y qué pasa cuando las histonas se desacetilan? La cromatina se compacta y entonces vamos a tener inactivación de la expresión. Entonces, ¿qué esperamos, por ejemplo, en la heterocromatina? ¿Cómo estarán las histonas? ¿Acetiladas o desacetiladas? Desacetiladas. Si donde no hay expresión génica, las histonas están desacetiladas. Entonces esperamos que en la heterocromatina haya mayor cantidad de histonas desacetiladas, mientras que en la eucromatina mayor cantidad de histonas acetiladas. La otra modificación que pueden sufrir las histonas son las metilaciones. Y estas ocurren principalmente en lisinas. Y aquí también hay una enzima que es la HMTasa, que son las metiltransferasas de histonas. Metiltransferasas, transfieren metil. Las metilaciones son cambios más permanentes de la histona. Ya dije que las acetilaciones pueden ir y venir. En algún momento una lisina puede estar acetilada, en otro momento puede estar desacetilada, dependiendo de los requerimientos de expresión química que se va a hacer. El caso de las metilaciones son más permanentes, y cuando las histonas se metilan, normalmente permanecen metiladas. Y una metilación bastante frecuente es la que ocurre en la histona H3, en la lisina de posición 9. Este se ha visto que tiene un efecto represor de la expresión química y se encuentra de forma abundante en la heterocromatina constitutiva y también en el cromosoma X inactivo. ¿Recuerdan cuando les conté que se inactivaba un cromosoma X en la hembra de mamífero? Ahí ocurre metilación de la histona H3 en la lisina 9. Y eso hace que se convierta en heterocromatina y se inactive la expresión. Entonces, el primer nivel donde se puede controlar la expresión de los genes en la célula eucarionte es a nivel de cromatina, por estas modificaciones que pueden ocurrir en la histona. Acetilaciones, desacetilaciones y metilaciones.
que un gen se exprese, entonces, la cromatina se tiene que remodelar. ¿Qué esperamos entonces? Que las histonas se acetilen, de manera que se despliegue, la cromatina se abra y queden expuestos entonces ahora los sitios de reconocimiento para proteínas. Se pueden unir entonces proteínas activadoras a los sitios de reconocimiento. Y estas proteínas activadoras pueden además favorecer la hiperacetilación de histonas cerca del sitio 1. Entonces, además que se desenrolló la cromatina, si se une una de estas proteínas activadoras a esta secuencia regulatoria en el DNA, estimula que se hiperacetilen, es decir, que se acetilen más todavía las histonas que están cercanas para que se siga desenrollando la cromatina. Y de esa manera facilita entonces que quede disponible el promotor, está la caja tata, para que se unan los factores de transcripción y la RNA polimerasa y pueda haber expresión. Al revés ahora, si a estos sitios de reconocimiento regulatorio en el DNA se unen proteínas de tipo represoras, pueden hacer todo lo contrario. Pueden interactuar con complejos de histonas desacetiladas, de manera de desacetilar la histona cerca del sitio e impedir, por lo tanto, la transcripción del gen. Profe, la historia una vez que salen de la hebra, ¿dónde quedan? ¿Cómo vuelven a...? El recambio de histonas es permanente. Sí. Siempre se están recambiando histonas. A medida que las histonas se van dañando, van saliendo, se degradan por proteasa y están sintetizando nuevas histonas que se están fabricando a la cromatina. Tiene que ser... Lo más probable es que haya una degradación vía poliglutinación. Porque la histona se poliglutiniza. ¿Qué es eso? Se le agrega a las proteínas una secuencia que se llama ubiquitina. La ubiquitina. Se le agrega y eso es una señal para que esa proteína sea degradada por lo que se llama el protosoma. Y muchas proteínas son degradadas por esa vía. Y me parece que las histonas tienen sitio de ubiquitinación. Entonces la señal es para que sea degradada. Y después, al contrario, para que sean sintetizadas. Son sintetizadas a partir de los genes que están en el DNA, porque los genes de histonas están en tándem, repetidos uno al lado del otro y hay varias cosas. Pero permanentemente se están sintetizando. Ahora, cuando ya entramos a hilar fino en lo que es la expresión de los genes, ya vimos lo que puede ocurrir con la cromatina. Vamos ahora a ver qué pasa con la expresión. Recuerden que antes del inicio de la transcripción vamos a tener la región del promotor y ahí se van a unir los factores de transcripción más la RNA polimerasa 2, que luego es fosforilada y entonces puede comenzar la transcripción a partir del nucleótido A. En células eucariontes vamos a encontrar entonces sitios de regulación que pueden estar río arriba o río abajo del promotor. A estos sitios, a estas secuencias regulatorias, se le van a unir proteínas regulatorias, que pueden ser proteínas activadoras de la transcripción o pueden ser proteínas represoras. Y vamos a tener algunas secuencias cercanas al promotor, que son las llamadas proximales, y otras secuencias lejanas, que son las llamadas distales, que pueden estar muchos pares de base río arriba o río abajo.
Y ahí las clásicas son los llamados enhancers, ¿verdad? O aumentadores. Entonces aquí tenemos, aquí está el promotor, aquí está la caja tapa, ahí está todo el complejo de la RNA polimerasa con los factores de transcripción, y aquí se inicia la transcripción del gen en el nucleótido máster. Vamos a tener entonces secuencias regulatorias proximales, cercanas al promotor, a la cual se le pueden unir proteínas regulatorias, y secuencias regulatorias distales, lejanas, tanto río arriba como río abajo del nucleótido, a las cuales también se le pueden unir proteínas regulatorias. Estas proteínas regulatorias pueden ser activadoras o represoras. ¿Y cómo se pone en contacto todo esto? A través de una proteína que se llama mediador. De manera que el mediador pone en contacto todo el complejo de la RNA polimerasa con los factores de transcripción que están unidos al promotor con las proteínas regulatorias proximales y también distales. Si estas secuencias regulatorias se le han unido proteínas activadoras, esto estimula a la polimerasa a copiar a partir del nucleótido. Si por el contrario, estas son secuencias regulatorias a las que se le unen proteínas inhibitorias o represoras, esto hace que no pueda la polimerasa copiar a partir del nucleótido. ¿No copia a partir de qué? Del nucleótido masculino. Por lo tanto, no importa que la secuencia regulatoria esté muy lejos del promotor, río arriba o río abajo. Igual van a llegar a tomar contacto con la región del promotor donde está unida la polimerasa por esta enzima o esta proteína que se llama mediador y que las pone a todas estas. Ahora, además, las células pueden responder a señales externas para expresar o no los genes. Hay señales que entran directamente a la célula y hay otras que se unen a receptores de superficie y desencadenan por esa vía una respuesta celular. Entonces, si bien las células eucariontes no responden tanto como las células procariontes a las condiciones ambientales, sí pueden responder a ciertas moléculas específicas que pueden activar o desactivar. De manera que estas moléculas pueden entrar y llegar directamente al núcleo y actuar como reguladores de la expresión génica, o pueden unirse en el citoplasma a una proteína, a un receptor, y el complejo llegar hasta el núcleo y actuar como regulador, o pueden unirse a una proteína de superficie de membrana y generar una cascada de señales del interior, de manera que finalmente una llega hasta el núcleo y actúa como regulador de la expresión. Entonces, no deben olvidar que si bien no hay una respuesta tan violenta como la de las células procariontes a las condiciones ambientales, sí las células eucariontes responden a ciertas moléculas específicas para expresar o no expresar ciertos genes. Por ejemplo, hormonas. Hormonas como estrógeno, progesterona, glucocorticoides, hormonas tiroideas, entran a la célula, se unen a receptores en el interior de la célula, que son proteínas, que son específicas, y este complejo hormona-receptor llega hasta el núcleo. Y en el núcleo se va a unir a una región regulatoria de los genes. Y al unirse a la región regulatoria, estimula la expresión o transcripción de algunos genes específicos. Solo van a responder esos genes que tengan la secuencia regulatoria específica para la unión de este complejo hormona-receptor. Y por eso que la hormona hace que las células hagan tantas cosas.
cuando llegan a la célula blanca, porque pueden entrar, unirse al receptor, llegar hasta el núcleo y activar genes. Entonces, en resumen, la expresión en los genes eucariontes está regulada por múltiples regiones de control. Primero tenemos los promotores, que no es una región de control propiamente tal, sino que es donde se une la RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción. Luego tenemos los elementos reguladores, que pueden ser proximales del promotor, hay no más de 200 pares de bases del sitio de inicio, o distantes o distales, que pueden estar desde 200 a decenas de kilobases del sitio de inicio, tanto río arriba como río abajo. A ambos tipos de elementos reguladores se les tiene que unir proteínas regulatorias. Proteínas regulatorias específicas para estos elementos reguladores. Y estas proteínas regulatorias pueden ser activadoras, eso lo conocemos como enhancer, o pueden ser desactivadoras o represoras. Y de esa manera se puede controlar la expresión. Estas proteínas regulatorias pueden responder a señales internas de la célula, como pueden responder a señales externas, como lo que acabamos de ver para la comida. Entonces, a nivel de control transcripcional, vamos a tener modificaciones de la cromatina y vamos a tener la presencia de elementos reguladores para la activación o inactivación de la expresión génica, a los cuales se unen proteínas regulatorias, ya sean activadores o represores. Entonces, seguimos con el esquema que estábamos viendo. Lo primero que vamos a tener es activadores que se unen a la cromatina, remodelamiento de la cromatina a través de la modificación de histonas, como son acetilaciones, desacetylaciones, la llegada de proteínas activadoras que se pueden unir a las regiones regulatorias, la acción del mediador que pone en contacto estas proteínas con la RNA polimerasa y los factores de transcripción. Y ahí, por supuesto, entonces se puede iniciar la transcripción. Otro mecanismo que también actúa a nivel transcripcional es la metilación del DNA. Específicamente a nivel de citocinas, de manera que se metila la citosina en el carbono 5 y queda convertida en 5-metilcitosina. Por eso que la metilación del DNA ocurre preferentemente en las llamadas islas CPG, regiones donde hay abundancia de citosina y guanina, porque lo que se metila es la citosina. Y recuerden que la metilación es un sistema de inactivación de la expresión génica. Si un gen está metilado, no se expresa. Entonces, si se metila, estamos claros ahí, el DNA a nivel de la citosina, y luego vienen unas proteínas que se unen a esto, este complejo de las citosinas metiladas más la proteína unida hace imposible que este DNA pueda expresarse y queda por lo tanto inactivo. Que también les conté cuando vimos la inactivación del cromosoma X, que eso es lo que ocurre, metilación del DNA. Entonces, el control de la transcripción, modificaciones de cromatina, presencia de secuencia regulatoria, metilación del DNA. Los tres mecanismos que controlan la expresión de genes a nivel transcripcional en las células eucarióticas. ¿Qué pasa ahora a nivel post-transcripcional? Lo primero que va a ocurrir después que el RNA se transcribe es que tiene que ser procesado. Y ya dijimos que el procesamiento incluye eliminación de intrones y protección del 5' con el CAP y del 3' con el poliar. El splice
splicing, es decir, la eliminación de electrones, se le ha encontrado en muchos casos una consecuencia de tipo regulatorio. Y es lo que llamamos splicing alternativo. Por ejemplo, si este es el transcrito primario, y eso que está en amarillo es un intrón, en un tipo celular, por splicing ese intrón se elimina y queda este RNA mensajero maduro, que luego es traducido. Pero en otro tipo celular puede bloquearse este splicing, de manera que el intrón permanece. Y cuando se traduzca este RNA va a dar una proteína distinta. Y tenemos que a partir del mismo gen podemos generar dos proteínas distintas en dos tipos celulares diferentes. Y eso es lo que llamamos el splicing alternativo. Por ejemplo, ahí. Este es el gen para la proteína SRC. Los que están en rojo son los exones. Entonces, en la mayoría de las células se procesa de manera que quedan los exonios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y eso da una proteína de 533 aminoácidos. Pero en las células nerviosas permanece este sector del exonio, lo que está mostrado con el A. De manera que queda ahí entre el intrón 3 y el 4. Y esto genera una proteína de 539 aminoácidos. Y esto hace que en las células nerviosas esta proteína funcione distinto que en el resto de los tipos celulares. Entonces ocurre un splicing alternativo específico para un tipo celular, que son las células nerviosas, que no se da en los otros tipos celulares. Lo mismo acá. A partir de este gen se transcribe el RNA y se procesa de manera distinta en distintos tipos celulares. De manera que si es procesado y no se le elimina un intrón, genera una proteína con un terminal hidrofóbico, el extremo carboxilo, que hace que se genere un anticuerpo que queda unido a membrana. Porque aquí hay una señal para unión a membrana, jamás. En cambio, en otro tipo celular se elimina un intrón de manera que este extremo carboxilo queda más corto. Y eso hace que no quede la señal de unión a membrana. ¿Y qué va a pasar con este anticuerpo? Va a ser secretado en vez de quedar unido a membrana. Entonces, dependiendo del tipo celular, por el splicing alternativo, a partir del mismo gen, se generan dos proteínas distintas. Una que se queda unida a la membrana y otra que es secretada al exterior. Y por último, este ejemplo que es bastante dramático, pero importante, y que es que por el splicing alternativo se determina el sexo de Drosophila melanogaster. Dependiendo cómo se procesa esta proteína, el RNA mensajero de este gen, que es el gen SXL, vamos a tener una proteína de distinto tamaño, la proteína DSX. Si la proteína DSX mantiene el extremo carboxilo un intrón, de manera que queda con 150 aminoácidos ahí, esto es específico para el desarrollo de macho, porque reprime los genes para el desarrollo de ellos. Pero si esta misma proteína, el RNA mensajero, es procesado de manera distinta y ha eliminado un intrón, la misma proteína ahora queda solo con 30 aminoácidos en el extremo carboxilo. Y esto hace que se repriman los genes para el desarrollo de macho y se desarrolle el mismo gen, el mismo RNA mensajero que se come.
pero depende cómo se procese el reemplazo alternativo, va a dar dos proteínas distintas y que finalmente va a dar dos fenotipos tan diferentes como que sea macho o sea hembra. Cada día se encuentran más ejemplos. Yo recuerdo cuando recién se describió la presencia de neutrones en los genes, todo el mundo decía, pero ¿para qué? Es decir, ¿qué sentido tiene que los genes eucariontes tengan estas secuencias que después hay que eliminar y que no sirven para nada? Aparentemente no es que no sirvan para nada. Y hay muchos ejemplos, como digo, cada vez se encuentra más de splicing alternativo de los neutrones para dar distintos tipos de proteínas, y esto es una forma de regulación de la expresión química a nivel post-transcripción. Otra forma de regular la expresión química a nivel post-transcripcional es la mantención del mensajero, la estabilidad que tenga el RNA mensajero. Mientras más duro un RNA mensajero en el citoplasma, más veces se puede traducir y por lo tanto más proteínas se van a generar. Entonces se puede regular la cantidad de una proteína en el tipo celular dependiendo de la duración que tenga el mismo. Por ejemplo, el RNA mensajero de la beta-globina es bastante estable, tiene una vida media de 10 horas o más de 2 horas. El RNA mensajero de un factor de crecimiento es muy inestable, dura alrededor de media hora. Y esto es lógico, ¿verdad? La beta-globina es una proteína estructural, pero requiere una mayor cantidad para un tipo celular como son los glóbulos rojos. En cambio, los factores de crecimiento son los que van a determinar si la célula entra o no entra en división. Por lo tanto, es lógico que dure muy poco tiempo, porque si no la célula estaría permanentemente entrando en división celular. Entonces duran un periodo muy corto de tiempo para que se traduzca la proteína, estimule la célula en división y luego son degradados, para que no haya más proteína. Y los RNA mensajeros de histonas, recién hablábamos del recambio de histonas, el tiempo es variable. Si la célula está en periodo S, es decir, sintetizando DNA, puede durar una hora, porque se requieren muchas histonas para ir a unirse al nuevo DNA que se está formando. Pero si la célula no está en periodo S, más o menos duran 12 minutos, porque solo se requieren histonas para el recambio de alguna histona que haya fallado o tenga algún problema. Entonces también se va a controlar la cantidad de proteína en los distintos tipos celulares a través del tiempo de permanencia del RNA. ¿Cómo se controla el tiempo de permanencia del RNA mensajero? A través de la degradación del mensajero. Y existen distintos mecanismos para la degradación del mensajero. En levaduras, por ejemplo, se ha descrito la presencia de los exosomas. Los exosomas son complejos multiproteicos que degradan los mensajeros en dirección 3' 5'. Pero solo se han descrito en levaduras. No han sido encontrados en células eucariontes de organismos superiores. Lo que sí ocurre en células eucariontes superiores, y que la principal vía de degradación del RNA mensajero es por desadenylación, es decir, eliminación de la cola poliar. Si se pierde la cola poliar, inmediatamente es una señal para que se pierda la caperuza del 5', así quedan los dos extremos del clorofilo. Y por acción de esta enzima, que es DCP1B, es porque se pierde la caperuza. Y esto lleva a la degradación de este mensajero por exonucleasas en sentido 5'. Pero lo inicial es pérdida del poliar. De manera que mientras más larga sea la cola poliar, más estable es un mensajero.
más tiempo dura en el citoplasma. Porque si se pierde la polaridad, inmediatamente la proteína DSP1P va a sacar la caperuza del 5' y va a comenzar la degradación por exonucleasa del 5'. El otro mecanismo que también se ha descrito, que es muy interesante, es lo que se llama por mutaciones terminadoras, NMD. En este caso, se reconoce cuando en un RNA mensajero hay un codón de término en una posición incorrecta. Recuerden que el codón de término era el que decía hasta aquí llega la traducción. A veces por mutaciones puede que aparezca un codón de término antes de donde debe estar. Hay un sistema que reconoce eso, que reconoce que el codón de término no puede estar en la mitad del mensajero, es lo que tiene que estar al final. Y ahí entonces se activa un sistema en que se saca la caperuza del 5' y entonces viene la degradación por exonucleasa del 5'. Aquí solo se saca la caperuza, no se saca el poliA. Entonces, además de ser un mecanismo para la degradación de DNA, es un mecanismo que permite una especie de defensa de la célula cuando han ocurrido mutaciones de DNA. Y el último es el de interferencia por RNA. Este ha sido bien descrito en Drosophila y en Scleroderma, pero aparentemente existen todas las células animales y vegetales. En este mecanismo de interferencia por RNA se sintetizan los llamados microRNA, los miRNA. Estos miRNA son complementarios a partes de RNA mensajero celular. Como son complementarios, se unen a los RNA mensajeros y forman entonces moléculas bicatenarias. Y estas moléculas bicatenarias activan el ensamblaje de un complejo de ribonucleoproteína. Este complejo de ribonucleoproteína es idéntico al RIS. ¿Qué es lo que es el RIS? El complejo de deslanzamiento inducido por el RNA que actúa como defensa para los genomas virales. Es decir, las células tienen la posibilidad de defenderse de los virus de tipo RNA activando este complejo RIS que es capaz de degradar RNA. Pero, además, en las células se sintetizan estos RNA micro, miRNA, que son complementarios a RNA mensajero, que se unen formando moléculas bicatenarias sin controversia y que activan a este complejo similar a este. ¿Para qué? Para degradar el RNA mensajero. Y por lo menos se ha visto que en las células animales existen a lo menos entre 100 a 200 de estos RNA distintos, diferentes. Por lo tanto, van a tener complementariedad con distintos RNA mensajeros. Y cuando se unan al RNA mensajero y forman la molécula bicatenaria, entonces se activa el complejo para degradar ese RNA mensajero. Y esto además es la base de lo que se está haciendo como terapia química, todo lo que es el uso de RNA de interferencia, digamos, para degradar mensajeros y que no se produzca la proteína y poder entonces hacer algún tipo de terapia química cuando es una proteína que genera algo. Y por último, también puede haber control ahora a nivel traduccional. Es decir, ya el RNA mensajero se procesó, salió del núcleo,
está en el citoplasma el tiempo que tenga que estar de acuerdo a su polaridad. El último nivel al cual puede haber un control es traduccional, es decir, cuando tiene que traducir. Y a ese loop se le pueden unir proteínas represoras. De manera que cuando la proteína represora se une, es imposible que el mensajero se traduzca, porque no hay espacio para la unión del glosón. Entonces, si el mensajero está listo, está sintetizado, la célula todavía puede controlar que se produzca la proteína a este nivel. Con estas proteínas represoras que se unen a este loop del 5' antes del codón de inicio A1. No para todos los mensajeros, solo para algunos. Por ejemplo, lo que ocurre con la ferritina. Ahí está el RNA mensajero para ferritina. Y ahí vemos en el 5' este loop que se forma, que incluso hay apareamientos entre bases. A este loop se puede unir esta proteína que se llama la aconitasa citosólica. Y evitar entonces la traducción de manera que no hay fermento. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya fierro disponible. Cuando hay fierro disponible, este se une al sitio alostérico de la aconitasa citosólica. Le cambia la conformación, se suelta y ahora se puede traducir y generar ferritina. ¿Por qué? Porque ahora se necesita la ferritina para movilizar el fierro. Y este es un control entonces a nivel traduccional, que no es general, no opera para todo el RNA, pero se ha encontrado en algunos, como en el caso del RNA mensajero. Entonces, la célula eucarionte puede controlar la expresión de los genes y la cantidad de proteína que se va a producir de los genes, primero a nivel transcripcional, por modificaciones en la cromatina, por secuencias regulatorias proximales y distales y por metilación de DNA. Y segundo a nivel post-transcripcional, por procesamiento de RNA mensajero, principalmente splicing alternativo, por degradación del RNA mensajero, por los tres mecanismos que vimos, principalmente por el largo de la polaridad. Y finalmente, a nivel traduccional, con este sistema de unión de proteínas reversoras al RNA mensajero en el 5' para evitar que sea. Esto en términos súper generales, porque hay una cantidad de información sobre regulación de la expresión génica, para volverse loco, y hay ejemplos de todo, y hay situaciones distintas, distintos tipos celulares, pero esto en líneas generales son los procesos o los mecanismos más generales que ocurren.